14:22 en el Estado de Israel. Iniciamos la semana informativa con él y hoy tiene también la gentileza de estar con nosotros este periodista que usted conoce y que, como casi todos los ciudadanos de Israel desde hace 11 meses, no tiene pausa. Una Israel sangrante, una Israel que vive en la guerra y también, desgraciadamente, en una guerra interna que duele tanto. Claro, las heridas están abiertas y la sensación seguramente de hartazgo, la sensación de impotencia, la sensación de que esto continúa y que continuará por mucho tiempo, y este masazo enorme que significó el 7 de octubre a una Israel que avanzaba y que volverá a avanzar con estos acuerdos de Abraham, que han sido tan importantes incluso en esta guerra, porque han mostrado esa alianza que está ahí, pero que obviamente durante la guerra se transforma en algo necesario y difícil. ¿Qué le cuento? Le cuento que, bueno, la guerra interna y la guerra externa. Vamos a ir con Natalio Steiner, director de Comunidades Plus. Querido Natalio, buenas tardes para ti en esta víspera de Shabbat. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Shabbat Shalom por adelantado. Espero que estén todos ustedes muy bien. Estamos bien y mirando todos los detalles. Cuéntenos usted qué nos quiere ahí adelantar. Sabemos que Tzal, el Ejército de Defensa, ha retirado sus fuerzas, por lo menos en este momento, de Jenin, Nablus, un lugar donde estaba operando. Hablamos obviamente de Judea y Samaria. Estamos hablando de la realidad interna de los rehenes, los familiares que presionan, que además manifiestan su dolor de distintas maneras, una especie de funeral masivo hecho para de alguna manera seguir llamando la atención de toda la sociedad israelí frente a una realidad espantosa, y estas declaraciones de Trump. Yo no sé si a usted lo deja muy tranquilo, pero dice: si no votan por mí, Israel será aniquilado, ni más ni menos. Luego, todo lo que hace también al intento de negociaciones, pero al otro lado, cuando hablo del otro lado, es Hamas, que tiene, como decías muy bien el lunes, la sartén por el mango. ¿Por dónde quieres comenzar tu análisis, Natalio? Bueno, vamos a empezar, Miguel, por el norte, ir bajando por el resto del país para dar alguna ubicación geográfica y no marearnos, porque todo está muy conectado por un lado, pero por otro lado, cada frente tiene su lógica propia. Si bien en el norte ayer y hoy se presenta un día un poco más tranquilo, antes de ayer fue un día bastante movido, muy difícil, pero empieza a aparecer una de las consecuencias más indeseadas de la zona de la frontera norte. Ya no hablamos de gente que ha debido abandonar sus casas con la esperanza de volver en algún momento, ya han pasado 11 meses y no hay una respuesta militar israelí efectiva, contundente, importante contra Hezbollah. ¿Cuál es la consecuencia entonces? Y atención con esto. Hay gente en el norte y cada vez más que está poniendo en venta sus casas para mudarse de la zona a otras zonas del centro del país. Esto es grave. Israel es un país pequeño, reducido, no puede darse el lujo de perder 1 metro cuadrado de su propia superficie. Y muchas de estas casas, naturalmente, son vendidas a un precio mucho más barato porque están en una línea de fuego. Y hay compradores árabes que intentan comprar estas casas y que con esto fluctúan porque después las revenden. Es decir, ha aparecido un negocio de comercialización de casas bajo fuego de Hezbollah, podemos llamarlo así de alguna manera, o bajo amenaza de Hezbollah. Atención con esto, porque este es un tema muy grave del cual puede naturalmente empeorar con el correr del tiempo si no aparece una solución pronto que indique que Tzal toma la iniciativa en el norte y la gente confía en que va a poder volver en algún momento, 2 meses, 3, 4, en algún momento, a su casa y a su rutina. Si no tiene un elemento de confianza, vende su casa. Es grave, es sumamente grave. La verdad que Atención con esto. lástima. Podemos tomar un poco esto, es grave obviamente, Sí, digo, qué sí. lástima no tener dinero para comprar alguna casita ahí en el Golán o
en Rosh-Pina, digo, hay lugares ahí que son preciosos. Es una de las zonas más lindas de Israel, el norte, obviamente, de la Galilea, es el punto central del país, donde se unen ahí casi Siria, Líbano, Israel. Es una zona hermosísima, sin ninguna duda, aunque hoy está muy, muy castigada, y justamente a punto tal llegan ciertas sensaciones que hasta Hezbollah podemos decir que ha tomado como blanco el cementerio de Kiryat Shmona. Hay 120 tumbas destruidas. Esto es una cosa que ya da pavor, ya realmente ni los muertos pueden gozar de paz y tranquilidad. Es una cosa terrorífica. Pasemos al centro, de alguna manera, del país, el operativo que vos bien dijiste que Itzhal finalizó. Es una finalización temporal, porque todo el mundo sabe que este es el segundo frente que se ha abierto en esta semana. El primero es Gaza, el segundo frente es este, el tercero todavía no abierto del todo es el del norte, el cual me acabo de hacer referencia. Todo el mundo sabe y todo el mundo tiene en claro que el operativo israelí en Jenin y en Tulkarem y en Calquilia ha sido temporal. Esto va a continuar, va a seguir, no se ha eliminado lo que tiene que ver con los elementos terroristas más importantes. Ha habido, sí, 36 terroristas muertos, se han destruido varios laboratorios, requisa de armas, pero no deja de ser algo de lo natural. Todavía de fondo no se ha encontrado tampoco una estrategia para impedir que los terroristas de esta zona se puedan armar. Y atención con otro tema más. Yahya Sinwar quiere potenciar el frente de Judea y Samaria para descomprimir la presión sobre la Franja de Gaza, y esto es algo casi lógico y natural, de manual de guerra, distraer la atención generando tensiones en otro lado. Pasemos al primero de los frentes, el más grave, el que a todos nos sacude, donde la guerra está en forma cruel y permanente, que es la Franja de Gaza. De allí hay dos elementos que hay que tomar. Uno de ellos son un informe de la revista Bild, que hoy a la mañana acaba de sacar la revista alemana, que indica que develó un documento de Yahya Sinwar por el cual el líder terrorista estaría manipulando a los familiares de las víctimas con mensajes contradictorios para tratar de estimular una mayor división de la sociedad israelí. Algo de esto Netanyahu había anticipado en el transcurso de la semana en su presentación que hizo en defensa del no retiro del paso de Filadelfia. Pero ahora la revista Bild lo oficializa de alguna manera, y también tenemos la publicación del Jewish Chronicle de esta semana, del jueves, que es un diario judío británico, el más importante y uno de los medios judíos más antiguos del mundo, y muy fiel, muy fidedigno, que indica que gracias a información obtenida por la inteligencia israelí de prisioneros del Hamas islámico, se pudo de alguna manera confirmar que existe con certeza, o existía, veremos si está en vigencia o no, un plan de Sinwar para escaparse de la Franja de Gaza con rehenes, con algunos de los rehenes israelíes, probablemente soldados, hacia Egipto, por el famoso túnel o la zona de Filadelfia, y rumbo a Irán. Esto que fue anticipado por Netanyahu en defensa de la estrategia de no abandonar la frontera entre Egipto y Gaza, bueno, ahora acaba de ser confirmado por esta fuente de inteligencia develada al diario Jewish Chronicle. Pero paralelamente, como vos también lo insinuaste, aumenta muchísimo la presión de los familiares sobre el gobierno, dado que si existe una mínima chance de que efectivamente puedan ser secuestrados nuevamente y llevados a Egipto y de allí a Irán, con más razón hay que apresurar una negociación, pero una negociación que no pueden hacer, que no terminan hacer. Más allá del optimismo de Biden, de Kamala Harris, que nos hablan, que nos dicen que el 90% está acordado y solamente falta el 10%, aquí nadie lo cree. Aquí en Israel nadie cree que se esté tan cerca de un acuerdo. Ojalá sea así, pero nadie realmente lo cree. Y por último, por lo menos de mi parte, Miguel, esta semana, como vos lo insinuaste muy bien, tenemos el otro frente. Hemos tenido el frente interno de la guerra interna. Gobierno versus oposición, oposición versus gobierno respecto a si es o no importante este corredor que separa la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, y si es plausible de retirarse de ese corredor
y de alguna manera habilitar el canje de rehenes o de secuestrados por terroristas. A propósito de esto, un dato más. La lista inicial de terroristas a liberar en una eventual negociación era de 150. Hoy salió una información de que Hamás eleva el precio a 250. Es decir, y esta es parte de la estrategia de Sinwar también, tratar de seguir insistiendo con distintos reclamos como para dilatar, dado que el tiempo le juega a favor y a Israel le juega en contra. Es decir, hay una guerra psicológica y sutil muy importante que se está librando bajo tablas, por encima del tronar de los fusiles, de los cañones. Hay otra guerra que se está librando y es la que hay que tener en cuenta también porque es muy importante y puede llegar a ser prácticamente la decisiva, Miguel. Natalio, iniciaste esta semana con el agobio. Me imagino que cuando termina y antes de Shabbat no ha cambiado el panorama y se espera Shabbat como un momento de respirar, aunque sea un poquito, caminar en la medida de lo posible un poquito y tener, aunque sea un rato de silencio en lo posible. Yo quiero desearte justamente eso, que puedas tomarte ese respiro necesario para seguir informándonos con tanta precisión en cada instante. Buenas noticias por lo menos en lo que hace a pequeñas cosas, pero que distraen para bien los israelíes participando en los Juegos Paralímpicos en París, con algunas medallas, mostrando que ese país, incluso en los peores momentos como este que se viene viviendo, continúa con todas sus actividades y incluso con estas personas que han sabido, bueno, salir adelante. Lo que se habla de resiliencia, ahí está una muestra más. Así es, Miguel, efectivamente, y quizá valga la redundancia, más allá de estos Juegos Paralímpicos, en donde participan excelentemente estos deportistas israelíes, no nos van a paralizar. Es decir, la guerra no nos va a paralizar. El país sigue aún a su ritmo diferente, con preocupaciones, angustias, pero sigue creciendo. Y esto se ve todos los días en las ciudades y en las rutas de Israel, donde sigue habiendo una construcción infernal desde el punto de vista de la materialidad. Y ojalá esto realmente se pueda sostener en el tiempo y que pronto podamos hablar mucho más de este tipo de noticias que son mucho más agradables, por supuesto. Shabbat Shalom y nos estamos reencontrando, si Dios quiere. Así es, si Dios quiere, el lunes te vamos a tener nuevamente, como siempre, agradeciéndote esto de este viernes que te requerimos nuevamente para que nos dieras este panorama tan claro, recorriendo Israel, mostrando hasta dónde ese pequeño estado de 22.000 kilómetros cuadrados, hay que recordarle a algunos, hablabas, no podemos abandonar ningún metro, y claro, la frontera es todo el estado, no es que ahí hay espacios ociosos, muy por el contrario. Querido Natalio, disfrute, por favor, descanse, trate de dormir en lo posible, coma bien y Mm. haga eso que se requiere, que es que Shabbat ingrese en uno para poder seguir adelante la semana que viene. Así es, gracias Miguel. Shabbat Shalom, que estén muy bien y Shanato va por anticipado, ya nos estamos acercando. Es verdad, estamos caminando. El profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus, con nosotros, con la información de Israel.